Perfecto. Bueno, vuelvo un ratito para acá porque me he olvidado de grabar y afortunadamente fue de los primeros slides. Entonces, para la persona que llegó recientemente y para quienes van a ver este video, en esta clase vamos a ver algunos compuestos entre los cuales están los aldehídos y las cetonas y algunos tipos de ácidos también. Vamos a ir viendo poco a poco. Les comentaba que en el caso de los aldehídos, estos tipos de moléculas orgánicas tienen un grupo carbonilo que se encuentra en el extremo de la cadena. Siempre va a estar el extremo. Eso quiere decir que no necesitamos nombrar la posición cuando nombramos un aldehído, porque siempre van a estar hacia un extremo de la cadena, o al inicio o al final. ¿Okay? Esa sería la fórmula separada de describir los aldehídos, y esta sería la fórmula abreviada para describirla. Recordando siempre que el caso de aldehído, después del carbono va a venir el hidrógeno, seguido del oxígeno, ¿ok? Y hacia el lado izquierdo, en este caso, que tenemos estos enlaces, esto es para agregar otras cadenas. Eso quiere decir que los aldehídos van a tener la facultad de producir cadenas de carbonos bastante extensas en la naturaleza. Aquí algunos ejemplos, bueno, para nombrarlos les decía que que para nombrarlos se utiliza el nombre del hidrocarburo. Por ejemplo, en el caso del metano, cambiamos la O del final del metano y lo reemplazamos por el sufijo al. Y en el caso de aldehídos más complejos, por ejemplo, eh, se, se, se nombra con el nombre común del ácido carboxílico que le corresponde, y se elimina la palabra ácido y se la sustituye por el sufijo ico o oico. Bueno, hasta aquí nos quedamos, afortunadamente no he avanzado mucho. Aquí tenemos otros ejemplos, y esto es lo que les decía hace un momento, que no nombramos aquí, por ejemplo, el aldehído porque, como ven, en este caso son dos aldehídos, pero van a ir siempre al final. O sea, en este caso la cadena, que es un propano, tiene dos aldehídos, entonces por eso es propano di de 2 dial, entonces van hacia los lados, así es como se los nombra. O en el caso de acá, que tenemos el propenal, en este caso, aquí está la fórmula ya eh, eh, abreviada, en el cual tenemos que fijarnos bien que se llama propenal, no propano dial o nada de eso, porque tiene un doble enlace hacia el final. Entonces, este viene del propeno, ¿ok? Viene del propeno, y lo que hacemos es le cambiamos la terminación O por al. Aquí tenemos algunos ejemplos un poquito más largos y más difíciles de nombrar, pero siempre tenemos que recordar que podemos escribir la fórmula empezando por el final para no olvidarnos. En este caso, ¿qué es lo principal aquí? Que es un pentano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 es un pentano, pero tiene un triple enlace, entonces sería un pentino, ¿ok? Entonces ya sabemos que viene un pentino, le reemplazamos la O por la al, entonces sabemos que es un pentinal, ya tenemos esta palabra. Es decir, chévere, ya estamos bien. Ahora venimos a nombrar el resto. Entonces, como sabemos que en este caso, en el carbono 3, empezando de derecha a izquierda, hay un fenil, entonces ya sabemos que en el carbono 3 le podemos un fenil, 3 fenil. Y el 4 que nos falta en este caso es porque en la posición 4 viene el triple enlace. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí cómo podemos ir más o menos disgregando las fórmulas para poder entender y poder escribir el nombre científico. Una pausita más de un par de segundos, por si acaso alguien todavía tiene algún inconveniente, si no seguimos. Porque como ustedes están viendo, está bastante sencillo si seguimos algunas reglas. ¿Okay? Volviendo a lo de las reglas, para no equivocarnos, lo que podemos hacer es escribir la parte final, que en este caso es la cadena principal. Ya sabemos que tiene un triple enlace, sabemos que es un pentino, ¿ok? Le reemplazamos la O por la AL y ya sabemos que es un pentinal. Ahora, si queremos todavía hacerlo un poquito más en secuencia, a ver, ¿dónde está ese triple enlace? Está en el carbono 4, entonces le ponemos 4 pentinal. Y por último, ya sabemos que tenemos que ver en la posición 3 donde está un fenil. Este es otro ejemplo también, este es un benzenaldehído también, que es básicamente
un metil unido a un ciclo hexano, ¿ok? Pero este es el nombre común de cómo se lo conoce comercialmente. Aquí tenemos otro ejemplo más, que es también lo podríamos separar o disgregar, al igual que el ejemplo anterior. Entonces, primero vemos cuál es la cadena principal. Vemos que está aquí la cadena principal. Uno, 2, 3, 4. Vemos que tiene un triple enlace, sabemos que es un pentino. Perdón, un butino. Este está mal aquí. Perdón, aquí está mal. Aquí, aquí este ejemplo está mal. Ya. Entonces, porque es un butano. Y sabemos que tiene un triple enlace en el carbono 3, entonces sería un 3 butinal. Ok, ya tenemos esta parte resuelta. Ahora vemos que en el carbono 2 tiene dos metiles, ok, en el mismo carbono 2. Entonces sería 2 2 porque tiene dos carbonos en el mismo aquí, dimetiles, ok. Y entonces así ya tenemos la construcción del nombre de esta fórmula. Como ven, no está tan difícil, está sencillo si nosotros seguimos estas normas básicas de una secuencia para no olvidarnos, para no equivocarnos. Si queremos lo ponemos directo, si lo conocemos, pero si tenemos mucho problema para identificarlo, entonces sí tenemos que hacerlo siguiendo estos pasitos, que es lo que yo recomiendo. Obviamente ustedes pueden establecer sus propias normas para tratar de identificarlos, pero creo que esta es la forma más sencilla para no equivocarnos nosotros en la identificación. En el caso de que del caso de que un compuesto hayan otras funciones que tienen prioridad sobre las funciones del aldehído, se utiliza el prefijo formil para designar el grupo, que en este caso es CHO, o sea, el grupo que viene del metano, al que se le considera entonces como el sustituyente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un COOH en este caso, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos un ácido, el ácido 3 que está aquí, donde está el 3 formilbutanoico, ¿ok? Entonces, este sí es completamente diferente, y esto lo que podemos hacer es este, de buscarlo desde esta forma, porque aquí vemos que hay un ácido aquí al final, ¿ok? No es que aquí tiene dos oxígenos, ¿ok? Esto es importante que lo noten, no es que aquí tiene dos oxígenos. Recuerden que la característica de los aldehídos no es que tiene un oxígeno y un hidrógeno, no. La característica de los aldehídos es que tiene un grupo carbonilo, o sea, un oxígeno unido a un carbono. Esa es la característica principal. Entonces no vayan a pensar, profe, hay un error porque este está unido a dos oxígenos, no. Esto de aquí, el OH de aquí, es un grupo OH que generalmente se pone entre paréntesis y tiene una valencia 1. Por eso tiene un solo enlace. No es que esto esté separado, ¿ok? Entonces, por eso es que este de aquí se llama ácido, ¿ok? Porque tiene un ácido al final. Y la posición 3 del formil butanoico, que es lo que lo vimos. Lo mismo sucede en este caso de acá. Entonces aquí también tiene un ácido también, que es el ácido 3, bueno, en este caso vemos el cloro, que está aquí solito, ácido 3 cloro 4, que está aquí, del formil, que es lo que hay que agregarle, cuando en este caso acá está en el extremo un aldehído también. Entonces es como que tú tienes dos aldehídos, pero en este caso, en un aldehído está unido un ácido y el otro está solito, así como si estuviese en este caso de acá. ¿Sí ven este de aquí? Por ejemplo, aquí. ¿Qué sería este? El de acá. Esta partecita puede que se complique más, pero recuerden que si hacia un extremo tiene un OH, ya sabemos que es un ácido, ¿ok? Y de ahí lo demás, hay que recordar, incluir el formil y la posición del formil en este caso. De nuevo, pueden asumir, empezando por la parte de la cadena principal, que es un pentano en este caso, y como tiene el ácido, bueno, ya sabemos que tiene un H, entonces ya sabemos que tenemos que cambiarle por oico. ¿Ok? Y de ahí ustedes van agregando los demás compuestos. No era un pentano, era un penteno, porque aquí tenía la posición, en la posición 4.
Bien, para el caso de las cetonas, perdón, caray. Deme un segundo. Bien, para el caso de las cetonas, se nombra sustituyendo el sufijo del aldehído por al. También de lo que habíamos hecho, del aldehído al, ya no del hidrocarburo, sino del aldehído, por el sufijo ona. ¿Ok? Repito esta parte de nuevo. En el caso de las cetonas, de nuevo, se nombra el sufijo, sustituyendo el sufijo del aldehído, o sea, lo que antes era o por al, ahora es al por ona. Entonces, las más sencillas también se conocen por el nombre común, que consiste en nombrar los dos radicales unidos al grupo carbonilo seguidos de la palabra cetona. Viene acá, ¿no? Mientras que en la posición del grupo aldehído no es necesario indicarla. Esto se debe a que se encuentran hacia los extremos, como les decía hace un rato. Y de grupos, alguien tiene encendido el micrófono. No sé qué dijo tu papá, pero vamos a seguir con la clase. Perdón, profe, no me había dado cuenta. Bien, como les decía, en este caso se enumera la cadena principal comenzando por el carbono más próximo a la acetona, de manera que el grupo carbonilo corresponde al número más bajo posible, ¿ok? Casi siempre eso va a ser, siempre va a ser eso así. Y entonces la acetona más sencilla, como es lógico, es la propanona, porque en este caso sería 3, que aquí hay algo que quería comentarles. Entonces verán, si ambas cosas, tanto los aldehídos como la acetona, tienen un grupo carbonilo, que es un oxígeno unido al carbono, ¿cuál sería la diferencia entonces? ¿Alguien me podría decir si tiene alguna idea? Bueno, si no pusieron atención con la explicación anterior y para que tengan una idea de por qué, a pesar de que ambos están unidos a un Profe, oxígeno, porque creo dígame. que las cetonas no va a los extremos, sino en la mitad de la cadena. En cambio, los aldehídos van a los extremos. Las cadenas, creo que es eso. Más o menos, por ahí está la cosa. Sí puede que explote el laboratorio, pero no es por eso. La cuestión es que las cetonas se caracterizan porque poseen un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Esa es la diferencia en realidad. Más que por ir en medio es porque tiene que ir unidos a dos átomos de carbono. Es decir, que este grupo va a tener hacia un lado y hacia el otro un carbono. A diferencia del aldehído, donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Entonces, si ustedes se fijan bien, por ejemplo, en este caso, vamos a ver estos ejemplos aquí. En caso de esta la acetona más sencilla. Aquí tenemos el oxígeno que está unido a un carbono y hacia acá debe haber también otro carbono o hacia acá debe haber otro carbono. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si nosotros lo vemos ya en la fórmula ya más condensada, en este caso, tenemos aquí que este es el grupo de la acetona y está unido a un carbono hacia un lado acá y hacia acá. O sea, este que es el oxígeno al que yo me refería, que debe estar unido a dos carbonos, está unido a este carbono y unido a este carbono. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, si vemos, por ejemplo, en los otros casos de acá, en este caso de aquí, este oxígeno, que es el que viene aquí de la acetona, o sea, el de aquí, que viene aquí, está unido, en este caso, al hidrógeno y al carbono. Entonces, esa es la diferencia, pero ambos, la característica principal es este bendito oxígeno, ¿ok? No se olviden de eso, que eso es lo que marca la diferencia. Pero sí, como tú bien mencionabas, sí es cierto que está en el centro, no está hacia los extremos. Y de aquí pueden salirse cadenas hacia los dos lados. Entonces se pueden abrir cadenas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Pero lo principal es que este oxígeno que está aquí, el de la acetona, está unido a este carbono que de aquí y a uno más. ¿Ok? Esa es la diferencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la butanona, que viene del butanal. Recuerden que ya no viene del butano, sino del butanal. Se reemplazó el prefijo al por ona. Entonces ya vemos que aquí está de nuevo lo que les mencionaba. Se van a leer generalmente como CO. Esa es la forma como todos ustedes van a identificar. Van a encontrar un CO. Y apenas en una fórmula ustedes encuentren un CO, ya saben que esa es una acetona.
Dice, aquí está una cetona. Entonces, si encuentra un CHO, ya saben que ese es un aldehído, o sea, el final. Y también, también, lo más fácil de los aldehídos es que saben que van a estar hacia los extremos, ¿no? Entonces, esa es la parte chévere. Y de los acetonas va a estar así como decía la compañera, en medio de dos, pero unido a dos carbonos. Y también, este es el nombre también comercial, el etilmetilcetona, también que lo podemos encontrar así comercialmente. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso bien interesante, que en este caso tenemos que viene desde el pentanal, le cambiamos el al por la ona y viene la pentanona. De nuevo, vemos la cadena principal, pero vemos que hay dos metiles. Entonces, hay un metil en el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces sería 2,4-dimetilpentanal. Estos ejemplitos son facilitos. Y yo me acuerdo que también nosotros siempre le reclamábamos a nuestros profesores que nos ponían los ejemplos más sencillos y luego nos mandaban de tarea los más complicados. Yo no sé por qué hacen eso los profesores, la verdad. A mí no me gusta mandar mucho así, pero aparentemente es como una norma que hay que hay que seguir en ese sentido. Y por ejemplo tenemos aquí el 3-pentanona. En este caso sí hay que nombrar la posición porque no está en el carbono más próximo. ¿Ok? Entonces en este caso que está aquí la butanona, ya sabemos que el butano que está aquí, este es el carbono más próximo y no necesitamos decir dos butanonas, porque es el carbono más próximo. Pero en una cadena mucho más larga, dependiendo si este estuviese acá, no diríamos tres butanonas, diríamos nomás pentanona. Pero como está movido más allá del carbono más próximo al inicio de la cadena, ya nos toca a partir de aquí ya numerarlo. ¿Ok? Les repito de nuevo, por si acaso. No, no es por malo ni nada, sino que para que quede claro. Si la cetona en una cadena sencilla está próxima al carbono más inicial, en este caso el de aquí, no necesitamos numerarlo. ¿Okay? No necesitamos decir dos butanonas porque sabemos que está el carbono más próximo. Sin embargo, en cadenas mucho más largas en la cual esta cetona ya está más allá del carbono 2, ya tendremos que ponerle la numeración de la posición en donde está la cetona. En este caso, en el carbono 3. Y viene del pentanal, y como les dije, sustituimos el al por la ona y es 3-pentanol. Estos son sencillitos, perdón. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más difícil, por así decirlo. En este caso, la acetona está unido a un anillo bencénico, entonces a un fenil, o anillo bencénico también, un fenil, entonces por eso está aquí puesto como el etil de la acetona. Miren que esta es la parte a la que me refería. O sea, si está unido a un anillo bencénico, que aquí vendría en todo el resto de la cadena, solo que aquí está un anillo, hacia el lado derecho necesitamos sí o sí tener una cadena un poco más larga, que es de la etanona. Entonces en este caso es un etil, ¿ok? Porque tiene 1 y 2. ¿Ok? Entonces por eso se llama etilfenil del ciclo cetona. Y aquí tenemos otro ejemplo también, que también es una acetona, que es un poco diferente, que es la ciclohexanona también, pero esta es una excepción, este es un caso bastante curioso. En aquellos casos en los que la función de la acetona no es el grupo principal, ojo con esto, ¿ok? En caso de que no es el grupo principal, o sea que está en una ramificación, por así decirlo, para indicar el grupo de la acetona se emplea el prefijo oxo, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la sección, como les decía hace un ratito, que les expliqué mucho esto, que no necesitábamos, no necesitábamos mencionarlo, pero hay que entender esta parte. De nuevo, no sé si se entendió esto, si no se los vuelvo a explicar. En caso de que la cetona no es el principal, y no sé si alguien me puede decir por qué no es la cetona el principal. ¿Nadie? ¿Alguien que se anime? Está facilito. ¿Por qué no tiene el doble enlace? No, porque es un aldehído. Miren, aquí está el aldehído. Es que entré tarde, profe, perdón. Bueno, entonces en este caso en el que la acetona no es el grupo principal porque es un aldehído,
Entonces en este caso se pone el prefijo oxo. Y aquí sí hay que numerar dónde está. Uy, parece que hay algo, se lo quité. Y en este caso sí hay que numerarlo, ¿no? Porque no es, como les digo, no es el grupo principal. Entonces, por eso, en este caso, a diferencia de lo que les expliqué hace un momentito, que a partir del segundo no se nombra porque estaría al lado del más próximo, en este caso sí, porque la acetona no es el grupo principal, sino el aldehído. En este caso ya sabemos que la acetona está en el carbono 2, entonces por eso se pone 2, seguido del prefijo oxo, y el 3 pentenal, porque en el carbono 3 hay un doble enlace, porque es un pentenal. ¿Vieron que es un aldehído? Porque termina en al. Por eso les dije que estaba facilito y no se pusieron pilas. En este caso también es lo mismo, ¿no? Muy, muy facilito también. Ya sabemos que en este caso sabemos que este es un pentinodial, porque en el carbono 3, aquí está el 3, hay un triple enlace, pero tampoco el acetona es el principal, porque este es otro aldehído. Y así el otro ejemplo también, muy facilito. También el ácido 4-oxopentanoico, porque tiene un ácido al final, tiene un ácido al final, por eso no es el principal, la acetona está por acá, en la posición 4. Entonces también tenemos que nombrar 1, 2, 3, 4. Y al final tiene un ácido, por eso es un ácido oxopentanoico. Y así otros ejemplos como ese, que tenemos el 3,5-dioxohexanoato de metilo. Entonces también tiene un metilo hacia el final también, entonces este no es el principal en este caso. Y pasando al siguiente grupo químico, tenemos los ácidos carboxílicos. No sé si por si acaso, como les decía, si tienen alguna duda, yo regreso y les explico de nuevo, no hay ningún problema. Pero la verdad es que como ustedes están viendo, ya con explicaciones así sencillitas, no es tan complejo de entender. Y además recuerden entrar a la plataforma, recuerden entrar porque si no entran una semana o 2 semanas, eso se registra y se pone eso como si fuese asistencia. Entonces, yo sé que ustedes, por ejemplo, están siempre en la clase y a lo mejor no entran en la plataforma porque están viendo la clase, pero solamente con que entren, por si acaso, después la nota del sistema les va a calcular ahí la asistencia y luego va a salir con que no han asistido a clase porque no hay ningún ingreso a la plataforma. Ingresen aunque sea para que tengan el registro un ratito y luego salen. Eso no les va a tomar más de 2 minutos, así que por favor no se olviden de hacer eso para que luego el sistema no los registre como que no están asistiendo a las clases. Y por supuesto, las personas que no vienen a la clase directo, sino que van solamente a ver el video, si es que van a ver el video, recuerden también tener en cuenta este detalle, que tienen que entrar a la plataforma para que se sepa que están atendiendo las clases y no estén copiando directamente del link que les envío al grupo de WhatsApp, sino que traten de entrar desde la plataforma. Ok, continuamos entonces con los ácidos carboxílicos, que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son bien, bien interesantes porque recuerdan que aquí en este ejemplo, aquí teníamos uno de estos, ¿no? Y justamente este es un ácido carboxílico. Entonces, qué es lo que, perdón, me pasé. ¿Qué es lo que hace estos ácidos carboxílicos, su característica? La característica de ellos es que va a tener esta composición. Generalmente van a estar así: el carbono, el oxígeno, unido a un grupo OH. Esto va a estar una sola, entonces por eso lo van a ver ustedes como COOH. Aquí abriendo paréntesis un ratito para explicar esto. Esto está puesto así de forma normal, pero si nosotros lo queremos ver como en realidad son, debería ser así. ¿Ok? Entonces, para que ustedes entiendan que este CO tiene aquí, en teoría, un doble enlace más un enlace del OH. ¿Ok? Recuerden de nuevo eso. El primer oxígeno, en el caso de los ácidos carboxílicos, debemos asumir que cuando la fórmula está puesta así de manera sencilla, tiene junto al carbono un doble enlace para el oxígeno. Y el OH que le continúa en realidad es de una molécula sola, unida. Por eso debería estar entre paréntesis, pero obviamente eso se vería estéticamente muy feo para construirlo. ¿Ok? Si ustedes lo ven, es así como a lo que me refería. ¿Ok? Aquí está el OH. Y este OH no es que vale
2 del oxígeno y 1 del hidrógeno. Todo esto vale 1, que su valor es 1. Por eso es que tiene solamente un enlace simple. En este grupo funcional de mayor importancia, para nombrar a estos compuestos se considera la cadena principal, como en los otros casos, la de mayor número de átomos de carbono, que debe estar conteniendo al grupo de ácidos. Y se enumeran empezando por el carbono y el grupo carboxílico, o sea, que es el que está al final. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, que tenemos el ácido, que viene de aquí, del ácido carboxílico, por eso tiene ácido, el 2 del hidroxipropanoico. Entonces, como ustedes ven, va yendo progresivamente. Primero tenemos los aldehídos, luego las cetonas, y luego vamos a ir cambiando las cetonas por el oico el ico, y vamos a tener los ácidos, y que básicamente es el ácido láctico, que seguramente ustedes han escuchado. Miren la fórmula del ácido láctico, que generalmente la gente lo nombra, es que tengo acumulado el ácido láctico, por eso me duelen los músculos y parece que tuviese agujas en las piernas o en las manos cuando han corrido después de un tiempo de no haber hecho actividad física. Inicialmente se creía que era esto que estaba contenido en la musculatura y que y como no se hace actividad física, se pensaba que este ácido se iba acumulando. Entonces se iba acumulando en los músculos, se iba acumulando, y cuando uno tenía actividad física fuerte, después de un tiempo sin actividad, esto se liberaba, y esto es lo que producía que nos queme la piel, ¿ok? Porque como es un tipo de ácido, obviamente eso aparentemente es como si nos quemara. Pero en realidad esos factores que se creían que era lo que provocaba el dolor muscular, no tan recientemente, unos pocos años atrás, se ha descubierto que tienen otros factores, que no es solamente por el ácido, y no es eso lo que provoca, sino una reacción en cadena de la fatiga muscular por otras condiciones. Hay hierro también, este, otros compuestos más que provocan el dolor muscular cuando tenemos actividad física. Bien, aquí en este ejemplo, por ejemplo, aquí se utiliza el prefijo del nombre del hidrocarburo para nombrarlos. En este caso, por ejemplo, que es el metano, utilizamos el prefijo del hidrocarburo con igual número de átomos de carbono como sufijo de la terminación oico-eico. Por ejemplo, metano, que viene del metano, ¿ok? Metano. Y termina en oico, que es metanoico. ¿Okay? Esta es la cosa. Este es bien sencillo, es el ácido metanoico. Este es el más sencillo de todos. Entonces, esta sería la forma abreviada. Y algo que también es interesante o que deben poner atención es que debe tener hacia el lado de acá, hacia el lado izquierdo, es hacia donde van las cadenas de este caso. Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo caso de aquí o el mismo caso de acá. Siempre van a ir hacia ese lado. Hacia la izquierda van a ir creciendo las cadenas. Este que es el ácido más sencillo, que es el ácido fórmico, que les cuento también una vez, también les hice probar ácido fórmico a unas voluntarias que tuve yo, que me estaban ayudando a separar unas muestras de hormigas, y les estaba contando del ácido fórmico. Las hormigas, de hecho por eso es su familia, la familia de las hormigas se llama Formicidae, porque la característica de este grupo de insectos es que todas producen ácido fórmico. Ahora, la concentración del ácido fórmico es lo que hace que una picadura de hormiga sea más fuerte o no. Y algunas hormigas incluso tienen el ácido fórmico, pero no lo utilizan porque no tienen aguijón. Pero yo les hice probar a estas estudiantes, les digo, oiga, mire, ¿sabían que estas hormigas saben a limón? Y me dicen, no, le digo, sí, prueben, y comenzaron a cogerlas y a comérselas. Eran estas hormigas locas, ¿eh? Y ella le decía, cierto, saben a limón. Y yo estaba muerto de risa porque en realidad no es limón, sino es ácido fórmico lo que estaban probando. Y se comenzaron a comer y les pareció rico. Yo, si ustedes están no, que les digo, eso es ácido lo que están comiendo. Ya dejen de comer hormigas, porque están consumiendo ácido fórmico. O sea, en pequeñas concentraciones en realidad no es un problema, pero en concentraciones más altas sí puede provocar problemas serios. Por ejemplo, hay una hormiga muy, muy, muy pequeñita que nosotros los manaba la conocemos como patilla. Es una hormiga rojita pequeñita. Esta hormiga
tiene una concentración de ácido fórmico 100 veces más potente que cualquier otra hormiga. Entonces, una sola picada de esta hormiga nos provoca esa mancha roja fuertísima porque nos quema súper fuerte la piel. Entonces, por eso es que una sola picadura es como que nosotros nos estuvieran echando fuego. Entonces, por eso es que esta concentración de las hormigas es tan potente, porque es 100 veces más fuerte que de cualquier otra hormiga, sobre todo por su tamaño, es chiquitica, pero la concentración es extremadamente fuerte, es una altamente concentrado su ácido fórmico. Y hay una hormiga también que la conocen como la conga, la de la canción de que le picó la conga, es una hormiga que se la conoce como hormiga bala o 24 horas. La, Profe, dígame. y las hormigas culonas no tienen este ácido porque esas no, o sea, no saben así. ¿Usted ha probado? Sí, claro que sí, sí. De hecho, son de un género de hormiga que creo que es Camponotus, son hormigas carpinteras. Se las come sobre todo en Colombia. Saben rico. Sí, son Y no ricas. tienen, sí tienen, sí, y sí tienen ácido fórmico. Como te digo, todas las hormigas tienen ácido fórmico, por eso el nombre de la familia de las hormigas es Formicidae. Sin embargo, te explicaba hace un ratito que unas tienen concentraciones muy bajitas y otras ni siquiera lo utilizan. Por ejemplo, el caso de las hormigas culonas no saben ácido fórmico porque ellas no tienen aguijón. Entonces, generalmente este ácido fórmico que todas tienen, su concentración varía dependiendo de si tienen o no tienen aguijón. Entonces, como las culonas no tienen aguijón, entonces ellas no utilizan y su concentración de ácido fórmico es muy, muy bajita. De hecho, esta concentración tan bajita le da ese saborcito rico como maní que tienen estas. A mí me saben a maní, no sé si saben ustedes. Sí, son Las como hormigas, las que han tostaditas. probado. Son ricas. Ajá. Y en México, por ejemplo, que se comen ellos se comen, la gente se come eso que son unas cositas blanquitas, que es como arroz, que es también de las hormigas también. En realidad no son huevos de hormiga, en realidad son pupas de hormiga. Y tienen este saborcito bien particular porque las pupas todavía no han desarrollado las glándulas que segregan ácido fórmico, entonces por eso se las comen allá y son, la verdad que son buenas. A mí me encanta la entomofagia, pero matar todo un nido solamente para complacer el gusto de la gente no me parece buena idea. Y nosotros en Manaví también tenemos un problema serio saliendo. Su pantalla y su imagen. ¿Qué se está sin internet? Ya, listo. No sé qué pasó. Yo estaba hablando como loco, no sabía que no me estaban escuchando. No sé hasta qué parte escucharon. ¿Hasta qué parte más o menos escucharon de las historias? Bueno, les estaba contando de esto del ácido fórmico, de las hormigas, y les estaba también poniendo como ejemplo que en México, por ejemplo, destruyen los nidos de estas hormigas. Carpinteras son para comerse sus larvas, que creen que son huevos de hormiga, pero en realidad son las larvas de las hormigas. Y estas hormigas se las pueden comer así porque en el estado pupal todavía no han desarrollado las glándulas que producen el ácido fórmico. Y también les estaba comentando que en el caso de nosotros en Manaví, que sabemos consumir, algunas personas consumen la miel de tierra como algo afrodisíaco, como algo que les sirve para tener hijos, etcétera. Hay un montón de creencias que hay de eso, pero también es terrible lo que se hace porque esta miel la producen unas abejitas que son las meliponas, que son abejas sin aguijón, no tienen aguijón para picar. Entonces, como no tienen aguijón para picar, cuando ellas la gente va a sacar la miel, lo que hace es que destruye los nidos y han casi que extinguido la especie. Y por San Cano, donde venden esta miel de tierra, en realidad
No es miel de tierra completamente, es una mezcla entre miel de abeja y otras cosas, pero ya la miel de tierra ya casi no hay. Y si alguien recuerda el sabor particular de la miel de tierra, se va a dar cuenta que tiene un sabor bastante ácido, es un sabor bien, bien ácido. Y eso se debe a que las abejitas meliponas, como no tienen este aguijón para segregar su ácido fórmico, lo tienen en sus intestinos. Y ellas como vomitan o se regurgitan una y otra vez los néctares que colectan, entonces este néctar va con ese ácido fórmico en bajas concentraciones también, que es el que le da ese sabor particular a la miel de tierra. Bien, entonces seguimos con nuestra clase, ya dejémonos de historias de bichos. Aquí tenemos otro ejemplo del ácido. De ácido, en este caso vemos que el ácido sí está hacia el extremo, por eso se nombra con el ácido primero, y en la posición 3 tiene un metil. Y bueno, como ya saben, termina la posición, se cambia la posición de este, del prefijo por oico. ¿Ok? Estos están mucho más sencillitos. Entonces, en este caso también tenemos el ácido al final. Como les dije, tienen que recordar que tienen que tener un COOH. Y este sí está al final. Entonces, tenemos que luego contar las posiciones donde están los otros compuestos. En este caso, en la posición 3 está un bromo y en la posición 2 está un metil. Y terminado en oico. Lo mismo con el pentanoico, pero aquí tiene un doble enlace, entonces no sería un pentanoico, sino un pentenoico. Entonces, estos están más facilitos, como ven. Sin embargo, siempre vamos a encontrar ejemplos de compuestos raros que están unidos a ciclos bencénicos o compuestos aromáticos, y esos son los que pueden causar dolor de cabeza, que son los que yo les mencionaba, que generalmente uno manda de tarea. Yo no sé por qué, justo nos enseñan todos los fáciles y nos dejaban los más complicados para el final. Pero en el mejor de los casos, si yo les enviara, por ejemplo, alguno de estos ejemplos, así como este de aquí, del ácido pentano carboxílico, porque este no es un hexano, miren, ojo con esto, ¿ah? Este es un pentano, o sea, un ciclo pentano, no es un ciclo hexano. Entonces, por eso es el pentano carboxílico, porque tiene solo 5 lados, miren. Yo les voy a mostrar otro acá. Vean, así generalmente es como los vemos, ¿no? Este es un ciclo bencénico o un ciclo hexano, que son los aromáticos generalmente, pero tienen 6 lados. Entonces, ojo con eso, pues no se vayan a confundir, porque si es un benceno, un fenil, que tiene 6 lados, este es un ciclo pentano, ¿ok? Entonces, así como se escribe la fórmula desabreviada, y esta es la fórmula abreviada. Y aquí tenemos un ejemplito bien interesante. Entonces, en este caso tenemos aquí el ácido que está al final, y tenemos su otro ácido en la posición 4. Entonces, ¿cuál de estos dos es el nombre correcto? ¿Qué pasó? ¿Alguien se desconectó? Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Parece que se desconectó. Sí, sí se puede ver. Ok. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál ustedes creen que cuál de estos dos es el correcto? ¿No? Bueno, este es el correcto, por si acaso. ¿Ok? Porque para empezar, esta era la fórmula, esta era lo más fácil de entender. Por eso les puse este como ejemplo, porque ¿se acuerdan que les explicaba hace un ratito que para nosotros poder nombrar uno de estos compuestos, lo más fácil, desde mi punto de vista, de nuevo, insisto en eso, desde mi punto de vista, y que creo que puede ser válido para ustedes, es contar la cadena principal inicialmente. Entonces, obviamente, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, entonces no es un butano, sería un pentano en tal caso.
Entonces, esa es la cosa. Entonces, era simplemente con ver esto de aquí, ustedes habrían sabido que este no era el correcto. ¿Ok? Entonces, era solamente para que vean que si nosotros hacemos ese ejercicio de fijarnos en la cadena principal, fácilmente podemos luego nombrar el resto de la cadena. Y tenemos algunos ácidos también carboxílicos aromáticos, que era lo que les comentaba, que los aromáticos son ácidos que tienen unidos un ciclo hexano, un fenil más o menos, o es que estos son los compuestos bencénicos, que generalmente son un anillo de benceno, o un ciclo hexano, como quieran ustedes nombrarlo, que son los que les dan olores a los compuestos. Había un compuesto súper interesante que yo identifiqué en mi trabajo, que era, verán, yo hice una descomposición, en lugar de agua con azúcar para obtener compuestos, yo puse jugo de papaya con azúcar y esperé a que eso se fermentara con los fermentos naturales o bacterias naturales que tenía la papaya. Y habían 114 diferentes tipos de compuestos que se evaporaban, compuestos volátiles que se producían por la fermentación de la papaya. Y había uno que se llama feniletilamina, era uno de ellos. Y eran todos estos, unos feniles que tienen estos compuestos. Tenían un montón de esto y para mí era hermoso ver esos compuestos en la computadora e identificarlos. Pero la cuestión es que cuando uno saca ese compuesto de la papaya, que no lo podíamos detectar a menos que sea con estos experimentos, el feniletilamina es un olor exquisito, es un olor súper rico, que huele como a la flor de este laurel más o menos. Y, y el un-propanol también, un fenilpropanol también, que era otro compuesto que también saqué, ese olía como a rosas en cambio. Y uno dice, bueno, cuando uno saca esos compuestos y los hace artificialmente, son olores exquisitos. Y uno puede pensar que vengan de la papaya que huele tan feo. A mí me parece que la papaya huele horrible. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de ácidos carboxílicos aromáticos y se los nombra igual que los alifáticos también. En caso que haya sustituyentes en el anillo aromático, se enumeran los átomos de carbono dando el número al carboxílico. En este caso, por ejemplo, este de aquí va a ser el grupo carboxílico y este va a ser como el primer carbono, ¿ok? Entonces siempre va a ser de arriba, va a ser el 1. Y el resto se lo forma hacia lo más bajo posible, que generalmente es acá. Entonces todos los ácidos van a ir, en este caso, aquí arribita, en el 1, y cualquier otro compuesto que venga va a ir lo más junto hacia acá, ¿no? En esta posición. Entonces, no, si queremos poner el bromo, no lo podemos poner acá porque debemos ponerlo lo más próximo al ácido, que en este caso es aquí. Puede ser que tenga otros compuestos más, ¿eh? No, es posible eso, pero generalmente se va a poner siempre aquí seguido las otras cosas que se unan a estos anillos bencénicos. En este caso, este es el ácido bromobenzoico. Y se pone esta O para identificar que es un grupo adicional, ¿ok? Ácido O benzoico. O también se lo conoce como ácido benzoico también, así, sin el bromo, por ejemplo, este de acá. Bien, ya casi estamos terminando, vamos por los ésteres. Y en este caso se sustituye el átomo del hidrógeno del grupo ácido que vimos anteriormente. Ya ven que vamos bajando y vamos sustituyendo al anterior, sustituyendo al anterior. Entonces, en este caso vamos a sustituir el ácido por un radical alquilo o arilo. Esta palabra se la pone en la literatura, pero generalmente lo vamos a encontrar como alquilo, así, ¿ok? Pero es muy posible que también encuentren también compuestos que se los nombra como arilo. Entonces se nombra sustituyendo el sufijo ico del ácido que venía anteriormente por el sufijo ato, seguido del nombre del radical que se ha sustituido al hidrógeno. Y se elimina la palabra ácido porque obviamente ya no son ácidos, son ésteres. Y para los ésteres están aceptados también un nombre común. Entonces los ésteres también tienen un montón de nombres comunes, sobre todo los ésteres más comerciales. Y en este caso, lo que necesito que ustedes vean es que aquí vienen dos O's. Esta es la característica de los ésteres. Entonces viene el carbono unido a dos oxígenos. Pero el segundo oxígeno tiene que ir unido a una cadena extra de metilos, etiles, propanos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Esta es la fórmula separada para que ustedes entiendan cómo va. Entonces tiene que venir hacia acá, puede venir el resto de la cadena, pero también siempre a partir de esta de aquí van a venir cadenas que se les pueden unir. ¿Ok? Esta es la fórmula como ustedes lo pueden ver, esto de aquí, el resto de la cadena que puede agregarse. Y así es como lo vemos, por ejemplo,
ya la fórmula desarrollada. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un metil, perdón, un etil, porque este es el primero, sería un etil 1, 2, viene del etanoato, que era del ácido, ya se le eliminó, entonces viene de etano, reemplazamos la palabra por el sufijo ato, entonces un etanoato de metilo. Entonces aquí, como les decía, después de este de aquí viene lo que se le puede agregar extra, que en este caso es un metil. ¿Ok? Entonces este es el etanoato de metilo, que es una de las moléculas más simples y también más comerciales, compuestos más comerciales que hay. Porque también se lo conoce como acetato de metilo. Este acetato de metilo se lo utiliza sobre todo, se lo utilizaba muchísimo antes en la fabricación de películas, para las cámaras, etcétera, etcétera. Y aún se lo utiliza para revelados o cosas así. Aquí tenemos el etanoato de propilo, porque luego de aquí, recuerden eso de nuevo, les vuelvo a insistir como por cuarta vez, a partir de este segundo oxígeno va a ir unido una cadena de algún hidrocarburo. Okay, en este caso el hidrocarburo que se le une a este etilo es el propano, ¿ok? Y termina en propilo. Etanoato de propilo. Es el etano porque de nuevo aquí tiene que tener, o sea, no puede ser metanoato, pues no, es imposible que haya metanoato porque necesita estar unido hacia algo hacia acá. Es decir, si fuera esto metano, no, eso no existe, esa fórmula no existe. Entonces tiene que ser, perdón, a partir del etano, propano, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces por eso es que está así siempre el etano como el ejemplo clásico. Y aquí, por ejemplo, aquí lo que les decía, puede ser un etano, en este caso un propanoato. Aquí hacia acá viene el propano, ¿ok? Son 1, 2, 3, el propanoato. Y etilo porque tiene un etil hacia acá. Entonces estas fórmulas son bastante sencillitas las de los ésteres. Pero también los ésteres también tienen grupos bencénicos unidos también para formar también ésteres aromáticos que en realidad son olores muy, muy fuertes y bastante acres hacia el olfato, son olores muy, muy potentes. Por ejemplo, en este caso el benzoato de etilo, de nuevo aquí viene el etilo y aquí viene el radical del benceno. ¿Ok? Por eso se llama benzonoato de etilo. Y este metanoato de etilo, si ustedes lo quieren poner, como les decía, que no existe, en este caso, si lo podemos poner aquí, entonces no podemos poner el metano porque aquí tendría que de ley sí o sí ir el H para que no quede esto colgando en la nada, ¿ok? Entonces esa es la característica. Entonces la forma de poder poner el metanoato de etilo, que es bien difícil de construir en la industria, por eso es que es raro, que le decía, casi que no existe, de forma natural no existe, es que, tenemos que dejarle el hidrógeno unido aquí para que podamos luego construir la fórmula. Entonces, a pesar de que yo les dije que el metanoato no existe, es porque en la naturaleza es muy, muy difícil de encontrarlo, y de hecho, industrialmente hacerlo es bastante complicado. Pero para poderlo construir nosotros necesitamos ponerle solamente el hidrógeno hacia acá, como si estuviese solito, ¿ok? Porque si no, no quedaría eso ahí. O la otra forma es poner aquí HC y luego separar el resto hacia acá. Y el metilo porque tiene un metil hacia acá, ¿ok? Siempre tiene que tener algún nido acá, siempre tiene que tener algún nido. Para que este oxígeno de acá tenga los dos enlaces que le corresponden. Si no, este oxígeno quedaría incompleto. Y aquí tenemos ya algunas, básicamente como una ampliación de las explicaciones que hemos dado un poco y sobre todo fundamentados en el hecho de que vamos a encontrar muchos ejemplos que están unidos a ciclos hexanos o los bencenos que les mencionaba. Y aquí vamos a tener algunas excepciones. Como ustedes ven, lo que les explicaba hace un ratito, este va a ser el grupo que nosotros el grupo principal siempre va a estar en el carbono 1 del ciclo hexano. Y luego algún otro ácido, algún otro compuesto que se le agrega. Aquí esto, por ejemplo, es una excepción. Cuando el grupo éster actúa como un sustituyente, ojo, por eso que está aquí en el puesto 2, se le nombra como el derivado del carboxoalcohidrato del hidrocarburo, ¿ok? Carboalcoxilado del hidrocarburo.
estos nombrecitos. Está bueno esto para ponerlo como una clave de computadora. A ver, ya para adivinarlo a ellos si puede. Entonces, por eso está en esta posición de aquí, porque este es el sustituyente. Entonces sería ácido O, de nuevo, lo que les decía, que viene en esta segunda posición, carbometoxibenzoico. Están bien complicadas. Y en este caso de aquí, la posición que es 2, de nuevo, de aquí, del acetoxiciclohexanona. Que esta es la fórmula abierta y esta es la fórmula abreviada. Algo más de los haluros del ácido, por ejemplo, en este caso el bromuro de acetileno, que también de acetilo, que en este caso aquí se puede sustituir. Recuerden que en este caso, desde este haluro, aquí tiene el grupo carboxílico, pero recuerden que para este caso de aquí, lo principal es que tiene que ir unido a un hidrógeno y que el hidrógeno está de lado de acá, por eso el bromo sí puede estar aquí. ¿Okay? Y tenemos otro ejemplo con el cloruro benzoilo, también está de aquí, que es esta fórmula mismo que tenemos aquí también como sustituyente del hidrógeno. Tenemos al cloro, en este caso, que afortunadamente para este caso el cloro tiene también valencia 1, y por eso puede hacer eso. El bromo también tiene valencia 1, y por eso se puede unir. Entonces es muy probable que tal vez como trampa, alguien alguna vez, bueno, no voy a hacer eso, así que, pero les cuento que a mí me hicieron eso. Nos pusieron aquí un compuesto que tenía valencia 2. Y entonces obviamente eso estaba mal hecho. Y uno tenía que hacer el nombre, nombrar ese compuesto, y en realidad estaba mal, era una trampa que nos pusieron. Bien, en este caso de los haluros del ácido son derivados de los ácidos carboxílicos en los que se ha sustituido el grupo del OH, del OH que les decía que venía aquí entre paréntesis, por un ácido, del ácido por un átomo halógeno, que estos halógenos son los compuestos que tienen valencia 1. Para nombrarlos, lo vamos a sustituir el sufijo ico con la terminación ilo, y la palabra el ácido por el nombre del haluro correspondiente. Por ejemplo, cloruro, bromuro, etcétera, etcétera. Fluoruro, y así sucesivamente. Y finalmente, en el caso también de anhidridos de ácidos también, para nombrarlos, si son simétricos, ¿ok? Simétricos quiere decir que tengan esta simetría, así que están unidos así. No si salen de aquí y luego salen hacia otros lados, eso ya no son asimétricos. Si son simétricos, se sustituye la palabra ácido por la palabra anhidrido, y el resto se deja igual, ¿no? Por ejemplo, anhidrido acético. Y cuando es el caso que no son asimétricos, porque aquí son asimétricos porque son igualitos, no son los asimétricos porque aquí, solamente de aquí y aquí es lo que es simétrico, y luego ya tiene esto y esto, ya eso los hace asimétricos, que también se los conoce como mixtos. Se nombran los dos ácidos de los cuales ellos derivan, y se antepone la palabra anhidrido. Entonces ya no se puede, los dos ácidos que están aquí ya se suprime y se pone anhidrido de los ácidos acéticos y 2-hidroxipentanoico. Estos son más complicados, pero como les puse aquí, son ampliaciones o son excepciones, ¿ok? Solo para que sepan que este tipo de cosas también se encuentran en la naturaleza. Y bien, eso sería la explicación de los compuestos. Para este caso, no les incluí la tarea ahorita, se las voy a enviar más tarde, y también ya voy a enviarles, hoy día sí les voy a enviar el cuestionario para que lo resuelvan. Va a ser un cuestionario un poquito más largo, porque obviamente tengo que incluir los dos temas que no les pude hacer los test pasados, y entonces va a ser un cuestionario más largo. Y lo que les ayuda o les facilita a ustedes para poder hacerlo esto es que ustedes van a tener todas las respuestas que ustedes van a desarrollar, o mejor dicho, a tener sus respuestas, y luego con eso se les va a hacer mucho más fácil entonces estudiar para el examen. Y sin más que decirles, entonces voy a terminar la grabación.